mantener regulado el estado de alerta, también procesar a la velocidad que todos procesamos. Algunos sí procesan rápido, otros van más lentos. Entonces, el magisterio, entonces venimos y decimos, ay, es que este nunca aprende, es que le cuesta. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos una dificultad de procesamiento, por eso es que a veces tenemos problemas y decimos, no, es que este niño tiene déficit de atención, puede ser cierto, pero a la par decimos, no, es que como que tiene un retraso, ¿verdad? Le cuesta aprender, pero esa es una deficiencia que la vamos entregando nosotros, la vamos ampliando como maestros. ¿Por qué? Porque creemos que todos van a responder al mismo nivel, y no, ¿verdad? Hay que esperar la velocidad de ellos, el procesamiento es diferente. Dificultad para controlar las emociones. Claro, los niños con déficit de atención no tienen autorregulación, ¿verdad? Se les dificulta autorregularse. Entonces, cuando les es difícil algo, la frustración es lo primero que va a aflorar. Y entonces hacen pataletas, nos hacen berrinches, y entonces nosotros decimos, ay no, este niño es un desafiante. Mucho cuidado, se fue la batería, se le fue la batería. Mucho cuidado cómo nosotros vamos a ir visualizando al niño con déficit de atención. No le vamos a atribuir otro diagnóstico cuando realmente forma parte del déficit de atención. También tenemos lo que es la memoria. Siempre me gusta hacer la analogía con Buscando a Nemo y la Dory. Esa es la memoria de un niño con déficit de atención. Acabamos de decirle las cosas y ellos como, ¿qué, verdad? Ni me acuerdo. Si nosotros damos dos indicaciones y entonces ni se acuerdan ni de la primera y tampoco de la segunda. Entonces le decimos, agarra tu bolsón y te lo llevas para allá y metes todos tus cuadernos. Vaya, dice, se dio la vuelta y se fue a jugar. Entonces, no podemos estar luchando con una memoria de esa manera y frustrándonos nosotros, ya sea como educadores, como psicólogos o como padres, madres de familia, ¿verdad? Sino que ya vamos a ir entendiendo qué es lo que está pasando y ahí es donde le vamos a ir brindando la atención. La memoria entonces, ¿eso es algo que así va a quedar? No, mire, cuando nosotros estamos ya interviniendo, entonces nosotros hacemos uso de diferentes juegos para poder ayudar al niño que tanto sus niveles de atención y concentración se vayan ampliando, entonces también para la memoria. Nosotros vamos utilizando juegos para que la memoria vaya trabajando y como todo el cerebro va a ir mielinizando, porque también vimos un poquito, gracias. Vimos un poquito de lo que fue el área neurológica, entonces vemos que con esta cosa de la neurociencia y la neuroplasticidad, el cerebro tiene la oportunidad de ir mielinizando y entonces va creando las conexiones apropiadas para que los niños vayan trabajando mejor a nivel cerebral. Entonces, esas son algunas de las intervenciones que nosotros tendríamos que dar y también en las funciones ejecutivas de acción. ¿Verdad? Esto es poco a poco y ahora nosotros vamos a internarnos en lo que son algunas de las estrategias que tenemos para regular acciones con modificadores conductuales. Vamos entonces ahora a entrar a lo que es esta teoría del conductismo y habíamos mencionado también, bueno, aquí fue donde vimos la parte neurológica del TDA. Hablábamos también de lo que era la impulsividad, que el primer taller que hicimos, que hablábamos de lo que nosotros tenemos que investigar dentro de una anamnesis o una historia de vida, que hay cosas que son tan importantes que dentro de la historia de vida, si nosotros la logramos captar con aquellas preguntas que a veces no entendemos cuando estamos en la universidad, decimos, ¿y eso para qué se lo pregunto? ¿Verdad? Y lo ponemos en la anamnesis y decimos, yo esto nunca entendí, pero hoy tiene que ir. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros le vamos dando un poquito más de sentido. ¿Por qué le pregunto si gateó o no gateó? ¿Por qué es que le pregunto si traía doble cordón al cuello? ¿Por qué es que se le pregunta? Entonces todo esto va en el anamnesis y todo eso va analizado a la luz de brindar un diagnóstico, no etiquetar, dar un diagnóstico para yo poder dar una mejor intervención. Entonces vemos aquí qué era lo que teníamos que ir preguntando, porque si algo en el desarrollo nos falló, entonces eso del desarrollo es lo que nosotros deberíamos de comenzar a intervenir.
Hablábamos del desarrollo motor. Sí, mire, cuánta necesidad tiene el niño o la niña, si lo vemos desde el ámbito educativo, de haber gateado. ¿Sí? Si el niño no gateó, entonces desde el área educativa es un niño que tiene inmadurez de tronco. Si tiene inmadurez de tronco, no va a estar sentado el tiempo que nosotros querramos en la misma silla. Es un niño o niña que se tiene que estar moviendo. Entonces, pero no es déficit de atención, es que hay inmadurez de tronco. Hay que trabajarle eso. ¿Cómo se lo vamos a trabajar? A gatear. Y entonces los papás dicen, y yo voy a gatear. En efecto, ¿con quién más? En la casita tienen que gatear. Y si estamos en la parvularia o primer ciclo, todavía nos queda bien bonito que hacer actividades en el colegio, en la escuela, que los niños hagan competencias de gateo. Y ahí vamos, les vamos ayudando a ellos y va mejorando su tronco. Otras cosas dentro del proceso también hablábamos del desarrollo del lenguaje. ¿Qué tan importante es? Porque el lenguaje también está asociado con el déficit de atención y el lenguaje está asociado con problemas de aprendizaje. Y entonces el niño o la niña tiene los 6 años, si está en el sector público, pues a los 6 años todavía no le enseñan a leer, pero en privado sí. Y entonces ya la maestra se encuentra con que este niño o esta niña no lee. Pero es que, ¿qué pasó? Si todos les di el mismo interés, yo me sentaba con ella, hasta otro proceso inventé o estudié para poderle enseñar. Pero no la cachó, no leyó. Y en el sistema privado, la maestra todavía más preocupada, porque los niños no llegan a 3 años ni a 4 años a la parvularia, sino que ya lo llevan hasta 6. Porque dicen, como le enseñan a leer en 6, hasta 6, vea, pobrecito el niño, que no vaya, que no se desvele todavía. Y entonces ahí le van haciendo el atraso. Y nosotros cuando llega, ahí es donde nos la vemos de palitos, donde todos tienen que aprender a leer en ese mismo año, pero no todos están estimulados de la misma manera. Así es que el problema del lenguaje también nosotros tenemos que trabajarlo previo o simultáneamente a un déficit de atención, porque si no entonces estamos trabajando déficit de atención, pero el lenguaje lo estamos haciendo a un lado. Y mientras el lenguaje no se arregle, entonces la lectura y la escritura se nos va a costar bastante. Así es que no, lo ideal es que primero nosotros valoremos qué hace falta, qué necesidades tiene el niño, adicionales al que se levanta mucho. Adicionales es que mucho habla. Primero hay que ver otras cosas para poder intervenir desde ahí. Por eso la importancia de la anamnesis, que nosotros tengamos una buena historia de vida de los niños para poder intervenir desde esa área. Hablamos, como ya lo dije, el motor más que todo. Recuerden que previo a lo que es el lenguaje viene todo lo motor. Cuando lo motor está maduro, dice Piaget que llega al lenguaje. Entonces, si en lo motor tuvimos dificultades de lenguaje, entonces dificultades de comportamiento y dificultades de aprendizaje. Esa es una línea. Quiere decir que si estamos en la parvularia en educación inicial, desde ahí, por favor, identifiquemos. Si nosotros tenemos el cuadrito de desarrollo motor y de desarrollo del lenguaje, identificamos, reportamos y hay que intervenir. No hasta que ya pasaron los 6 años, 7 años y no leía y no se estuvo quieto. El manual dice que el diagnóstico debe de llegar después de los 6 años. Pero nosotros, antes de los 6 años, ya vemos algunos criterios ahí caminando en el salón. Entonces es necesario que nosotros ya vayamos anunciando a los padres que una dificultad va a venir en el aprendizaje, que es mejor intervenir ya. Recordemos que trabajar a un niño con déficit de atención también va a requerir de un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no solo la maestra se va a echar el paquetito, ¿verdad? Sino que también necesita ir donde un psicólogo o psicóloga. También necesita ir con el neurólogo pediatra infantil o con un psiquiatra infantil. Ya, ahí como usted prefiera trabajar. Si quiere neurólogo, si quiere psiquiatra, pero tiene que ir donde ellos si es tan fuerte la dificultad. Y también no dejemos de lado al fisioterapista o al profesor de educación física. Ya ellos son los encargados de trabajar la musculatura, todo lo motor. Entonces, ellos pueden ser una parte importante para nosotros en el proceso de rehabilitación.
Hablábamos incluso de algunas enfermedades. ¿Y por qué enfermedades? Por el medicamento que ellos consumen. Si tenemos niños con dificultades en la respiración o con las vías aéreas, entonces vamos a tener dificultades para dormir. Si hay dificultades para dormir, les decía yo a los que asistieron, piensen en un momento ustedes con gripe, congestionados toda la noche. ¿Cómo se levantan al siguiente día? Bien enérgicos, con ganas de ir a trabajar y atender a los 30 niños que tienen ahí, de atender todo el día, que 8 pacientes, ¿verdad? 10 me he hecho y yo tranquila. Que vean, ¿no? Si es que no dan ganas de hacer nada al siguiente día. Eso nosotros. Imagínense los niños y con déficit de atención, no, ¿verdad? No tienen ganas de nada. Y las funciones ejecutivas con dificultades. Y la maestra que te sentés, es que tenés que hacer eso. Y es que colorear, es que pintar, copiar de la pizarra, hacer el mapa, ponerle los nombres, darle color. No, eso es desesperante. Y encima le mandan la plana para la casa porque tiene mala caligrafía. Con una plana casi de esas páginas cuadriculadas del cuadernillo, ¿verdad? Porque la mamá ingrata le compra el cuaderno número 3 para que practique. Y encima le compran el libro para que también haga más planas. Y viene la maestra, le pone 3 planos en el cuaderno, 3 planos en el libro. No, eso es una odisea. Entonces, para la maestra está revisando el día siguiente y para los padres en la casa. Así es que con eso tenemos que tener mucho cuidado. Niños que tienen dificultades respiratorias, niños que tienen problemas para conciliar el sueño, niños que van a tener problemas de comportamiento en el salón de clases. No todo es déficit de atención, ¿vieron? Entonces, para eso nos sirve la anamnesis, para irle explicando a la mamá qué cositas también tenemos que ir modificando. Si nosotros vemos el problema con todas las aristas, vamos a ver que no solamente hay que intervenir al niño, porque si no yo me quedo con la postura médica, vean, pastilla, todo listo, pastilla, ya se portó bien, pastilla, no. Si nosotros tenemos una visión más amplia, una visión más social, entonces vamos a identificar las otras áreas que también necesitamos trabajar. ¿Quién dice que el psicólogo educativo solo trabaja con los niños? No, ¿verdad? ¿Quién dice que el maestro solo va a trabajar con los niños? Mentiras, ahí nos toca trabajar con toda la familia, con todo el sistema. Bien, ahí tenemos entonces también algunas cosas que nosotros veíamos, incluyendo el control de esfínteres, ¿verdad? Niños que todavía no controlan esfínteres, tenemos que tener mucho más cuidado, o que controlaron y luego ya no. Ahí está asociado a otras dificultades. Comentábamos casos aquí en la sesión anterior de niños que aparentan tener un déficit de atención, aparentan tener, ser niños que desafían, pero cuando realmente analizamos esas conductas decimos, esto sí es déficit de atención, lo otro no lo es. Y luego si seguimos indagando, incluso llegamos a observar o a encontrarnos que han sido niños que han sufrido de alguna agresión sexual, ¿verdad? Entonces, ojo, los niños también dijimos, cuando tienen depresión, viven su depresión de otra manera. No la viven durmiendo como un adulto, vestidos de negro, nada que ver, ¿verdad? Los niños, su depresión es agitar. Y allá van al colegio y son los que más molestan, son los que más hablan, pero no es entonces un déficit de atención, es una depresión. Ahí es donde nosotros tenemos que ir realmente valorando el diagnóstico, decíamos, si es o no es. Porque también hablábamos de niños medicados, que nunca funciona el medicamento, bien raro, ¿verdad? Si era déficit de atención tenía que funcionar. Pero como nos equivocamos en los diagnósticos, entonces ahí va que lo mandamos al neurólogo o al psiquiatra infantil, el niño drogado y nada le hicimos. Nunca cambió. Ahí es donde también tenemos que valorar nuestro diagnóstico. Hablábamos de los estilos de crianza, que realmente no tenemos aquí padres que tengan estilos de crianzas democráticos, ¿verdad? Si nosotros hemos sido criados con autoritarismo, entonces de la misma manera lo hacemos. Y si no, recuerden ustedes si tienen hijos, si tienen sobrinos o sobrinas, si realmente les preguntan su opinión y al final hacen como ellos dicen.
Entonces van a ver que no nos engañemos, nosotros seguimos siendo autoritarios. Y en el salón de clase también, si nosotros planificamos que nosotros tenemos que llevar el programa, ¿a qué niño le preguntamos, ¿quieres ver este tema o no? A ninguno, no, plantamos y tema dado, ¿verdad? Y el que no, pues ni modo, no coloreó ese día, no pintó, no copió la clase, no hizo el mapa, nosotros avanzamos en el currículo. Entonces no estamos haciendo realmente una democracia, no hay familias democráticas, es difícil. Y a todo esto, decíamos, lo acompaña el estrés de la familia, crisis como los divorcios o como que ya los padres no se entienden, y esto causa ansiedad. Que entonces vamos a encontrar a un niño con ansiedad en el salón de clases, sí, y vamos a decir es déficit de atención si realmente no valoramos qué es. Decíamos, como maestra a veces lo primero que le decimos al padre de familia, mire, es que el niño es hiperactivo. Y entonces allá buscan al psicólogo, es que la maestra dice que es hiperactivo. Entonces ya nos llevan con otro diagnóstico, pero ahí es donde nosotros tenemos que ir valorando, ¿verdad? Porque el hiperactivo no lo hemos visto, pero vamos a ver qué de eso es cierto, para poderle ayudar a la maestra. ¿Qué es lo que causa esto también? Y tenemos que ir ayudándole al niño, su baja autoestima, ¿sí? Vimos a Pablito que incluso la mamá decía, y es que a mi niño nadie lo va a querer, es que a mi niño nadie lo va a soportar, porque a Pablito le cuesta hacer la fila, cuando ve un juego sale corriendo y no le importa que haya una fila, se va adelante y se los quita a los demás, y entonces los demás se molestan, porque es un niño que no pide permiso, solo aparta. Ahora les decía yo, explíquense por qué todavía hay gente que usted está haciendo la cola y se va a poner al frente y adulta. Entonces usted dice, ah, no, por ahí hay un déficit de atención. No se fijó que estaba la cola. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que también van caminando a la par de un déficit de atención. Su socialización es pobre. Y aún dentro de la familia vamos a encontrar a alguien más que tenga déficit de atención. Eso es un factor importante en la entrevista. Veíamos que de estos 100 casos analizados, únicamente 18 eran realmente un déficit de atención. Los otros estaban asociados a otro trastorno, pero que se habían confundido y lo habían incluido como un déficit de atención. Vemos que es muy fácil entonces cometer ese error de equivocarnos en cuanto al diagnóstico y brindar entonces un abordaje no apropiado para este caso. Ahí hablábamos entonces de cuáles eran los otros y un poquito de ya lo que es la psicoeducación, que entra en lo que en las terapias de corte cognitivo-conductual, ¿verdad? Vimos un poco la importancia ya de eso en el hogar y como instituciones también. Mencionábamos que como instituciones, algo de farmacología por ahí, que es lo que la mayoría de nuestros niños reciben para que puedan tener niveles de atención y concentración más elevados. Hablábamos en cuanto al rol de la institución, de cómo puede ayudarnos al momento de trabajar la inclusión. Porque si los padres conocen de déficit de atención, también va a ser más fácil que como padres intervengan desde la casa por la psicoeducación. Y hablábamos del elemento ahí de escuela para padres. Escuela para padres no tiene que ser el día de quejas, decíamos. En la escuela para padres es para que los padres aprendan algo. Si tienen quejas, entonces le da una cita, le dice que lo va a atender otro día cuando los niños estén en educación física o cuando les toque computación o inglés y no lo da usted, y entonces ahí hablan de las quejas para que nosotros podamos cambiar. Hemos dicho desde la primera sesión que necesitamos trabajar de la mano con los padres y que los padres con niños con diagnósticos son más delicados y entonces tenemos que tenerlos más de la mano, porque ellos medio va a pasar algo y allá nos están diciendo que mala maestra, no me cuida al niño, o es que usted no le da atención, o es que usted me lo está maltratando. Entonces, a esos padres todavía de más cerquita. ¿Para qué? Para que podamos conocer realmente cuál es la intervención que se le está brindando al niño o a la niña.
Así es que eso fue, a grosso modo, que fue lo que nosotros